Muy buenas noches, señores cursantes. Nuevamente nos vemos por estos medios. Tengan un cordial saludo. Espero se encuentren muy bien. Y lamentando la interrupción que hemos tenido de las actividades docentes por un periodo de una semana y días, pero eso no nos inhibe a continuar nuestro programa de estudio, y muy al contrario, pues tanto ustedes como la universidad estamos poniendo todo nuestro empeño en continuar nuestras labores docentes para que ustedes puedan culminar felizmente su ciclo de estudios. Quiero, antes de comenzar la charla, leerles un recordatorio. Espero que ya algunos docentes les han notificado de esta reprogramación de actividades, pero la universidad ha reprogramado actividades con el propósito de recuperar un poco el tiempo de interrupción y culminar nuestro ciclo, pues, con todos los elementos que son indispensables para el cierre de la actividad académica. Este memorándum viene firmado por el licenciado Felipe Alvarenga. Por supuesto, él ha recibido instrucciones de la Junta de Directores y señores decanos de la universidad, y nos ha comunicado para que nosotros lo pongamos a disposición de ustedes toda esta información. Voy a leerles la parte más concreta que señala este memorándum. En la parte 2 dice: las clases virtuales y actividades académicas se reinician el próximo lunes 23. El próximo lunes 23, que fue el lunes de esta semana de noviembre, y culminan el domingo 6 de diciembre. O sea, vamos a terminar esta semana de noviembre, y la próxima semana, el día viernes 6, terminaría la parte docente. Se tienen 2 semanas de clases para concluir. Son las que hemos mencionado, las que estamos corriendo, y la próxima semana. Se solicita cumplir con los horarios de clases asignadas al inicio del ciclo académico y comunicarle a los alumnos el enlace, ya sea por medio de Zoom o por medio de anuncios, del curso virtual de su asignatura. Además de eso, nos dice que recordemos, en el caso de variaciones de la estrategia evaluativa, se solicita informar previamente y socializar con los educandos. En esta parte de las evaluaciones yo no voy a hacer ningún cambio. Vamos a hacerlo como hemos realizado el primero y el segundo parcial. Pero dice además: la semana de terceras evaluaciones normales se reprograman para la semana comprendida del lunes 7 al domingo 13 de diciembre. Del lunes 7 a domingo 13 de diciembre. Aquí quiero señalarles que a nosotros nos correspondería
realizar nuestra tercera prueba el día viernes 11 a las 6:30 de la noche. Eso, digamos que esas son las recomendaciones más puntuales. Resumo: esta semana y la próxima tendremos clases normales. La siguiente semana, del día 7 al domingo 13, se realizarán las terceras evaluaciones, y a nosotros como derecho bursátil nos corresponde el día viernes 3 de diciembre. Quiero confirmar en mi calendario exactamente nos corresponde el día viernes 11 de diciembre nuestra tercera evaluación. Fíjense que dentro de nuestra materia de estudio estamos con el análisis de fragmentos de las partes más importantes de la ley del mercado de valores. Y hay figuras como son las corredoras de riesgo, como son los agentes compradores de valores, que les damos y le hemos dedicado un poco más de tiempo. Esto se debe a que son figuras que para algunos de ustedes son, digamos, poco conocidas, ¿verdad? Y entonces de ahí que le hemos asignado un poco más de tiempo en cuanto a la comprensión de estas figuras. Y una de las figuras más quizá que uno tiene muy poca información o conoce muy poco son las corredoras de riesgo. Uno oye hablar pues que hay empresas que se dedican a eso, pero cómo y para qué, a través de qué, ¿verdad? Quiénes participan, quiénes dirigen, de eso tenemos muy poca información. Entonces tenemos que remitirnos a la ley. La ley sí contempla todas estas figuras, y de eso es lo que vamos a trabajar esta semana, y la próxima vamos a desarrollar otro tema de todas estas figuras para que tengamos una comprensión un poco más amplia de lo que es el mercado bursátil. Entonces vámonos a remitámonos al requisito para registrarse. Ya hablamos sobre las corredoras de riesgo, que deben de cuáles son sus funciones, qué requisitos deben de reunir, ¿verdad? Y establecíamos una de las condiciones es que debería estar registrada en la superintendencia. Entonces nuestra ley nos dice en el artículo 89 expresamente: para registrarse, los interesados deberán solicitarlo por escrito a la superintendencia, debiendo presentar la siguiente información. Todo esto creo que ya lo comentamos, lo voy a repetir para enlazar con lo que sigue, con lo que continúa en el tema. A. Testimonio de la escritura de constitución de la sociedad y las generales
y experiencias y sus directores y administradores. Acuérdense que aquí prevalece mucho, que hemos venido sosteniendo la ética, la moral, la capacidad, ¿verdad? La práctica en este tipo de actividades bursátiles, y eso es lo que le está requiriendo la superintendencia para poderlo registrar. Letra continúa. Esquema de organización y administración de la sociedad. Todas las sociedades tienen un esquema de organización y todas las sociedades se administran, ¿verdad? Y eso le está pidiendo, mire, el esquema de organización y administración de la sociedad, mecanismos y procedimientos en función de los cuales efectuarán la clasificación y los símbolos que utilizarán para asignar categorías de riesgo a los distintos valores con explicación de su significado. Nosotros oímos hablar aquí, es muy común en nuestro medio, oír que El Salvador, por ejemplo, para decir algo, no es que así sea, porque estoy ejemplarizando, que El Salvador tiene categoría 2B, por ejemplo. Entonces, esos son símbolos que asignan las aseguradoras. La mayoría de aseguradoras comienzan con la letra A, A1, A2, A3. Dependiendo del riesgo va bajando. Después viene la B, la B2, B3 y así sucesivamente. Pero esos son cada sociedad, ¿verdad? Puede adoptar los símbolos que quieran, ¿verdad? Aunque normalmente se acostumbra a que sean siempre los mismos, pero cada una es independiente. Lo importante es que cuando registra, ¿verdad?, la sociedad corredora de riesgo en el registro, ¿verdad?, en la superintendencia, tiene que especificar qué símbolos va a utilizar y cuál es la asignación de nivel de riesgo que le está asignando a cada uno de los símbolos utilizados. Ahora bien, decimos que tienen que llevar también, dice, el listado de los directores y de los administradores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay responsabilidades, no caen las responsabilidades en empleados de segundo o tercer nivel, caen las responsabilidades sobre los directores y sobre los que administran estas sociedades. Por eso es importante saber quiénes están dirigiendo y quiénes están administrando. Ahora bien, en el artículo 89A se refiere al Consejo de Clasificación de Riesgos. Dice así: en las sociedades clasificadoras de riesgo, además de la junta directiva, deberá existir y funcionar permanentemente un consejo de clasificación de riesgo integrado, cuando menos por 3 consejeros, quienes podrán ser accionistas de la sociedad, correspondiendo a este consejo adoptar los acuerdos de clasificación de valores a que se refiere el capítulo. Fíjense que las sociedades clasificadoras de riesgo, además, dice, de la junta directiva, deberá existir y funcionar permanentemente un consejo de clasificación de riesgo. Y aquí nos dice que deberá estar integrado
cuanto menos por 3 consejeros, quienes podrán ser accionistas de la sociedad para adoptar acuerdos. Eso significa que esta cosa es seria. Acuérdense que estamos jugando con valores, y los valores se traducen en especie monetaria. Son inversiones, son ahorros de personas, ahorros de sociedades, de inversionistas. Y nadie quiere correr riesgos. Por eso es que las clasificadoras son muy exigentes, y hay que ser exigentes con las clasificadoras para poder tener un respaldo en el momento de hacer las inversiones que se van a realizar. Hay un celo administrativo y profesional en este grupo de sociedades de riesgo. Por eso es que muchas veces, y hay que decirlo, hay sociedades internacionales de mucho prestigio, ¿verdad? Y que cobran grandes cantidades de dinero por realizar, digamos, una asesoría, ¿verdad? Porque eso sería una asesoría a un inversionista, cuáles van a ser los riesgos que va a correr en realizar esas inversiones. Eso es lo que garantiza, pues, ¿verdad?, que generalmente, porque todo puede suceder en el mundo de las finanzas, todo puede suceder, ¿verdad?, pero estas corredoras de riesgo minimizan esos riesgos y son los que permiten a los inversionistas, ¿verdad?, y a los que tramitan y negocian dentro de estos mercados realizar sus operaciones con cierta seguridad, ¿verdad?, seguridad que van a obtener buenos resultados. Las deliberaciones y acuerdos de este consejo obligarán a la sociedad y se harán constar en un libro de actas aprobado por la superintendencia. Fíjense cómo es de rígido esta cosa. Siempre que éste ofrezca seguridad de que no podrán haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra alteración que pueda afectar la fidelidad del acta, la cual deberá ser firmada por todos los asistentes a la sesión y se entenderá aprobada desde el momento en que se firma. Hay mucha rigurosidad. Fíjense, dice, no debe ir intercalaciones. ¿Se acuerdan las intercalaciones? A veces en la escritura uno saca una plica y escribe, ¿verdad? O se suprime, ¿verdad?, tachamos y vale el tachón en algunos escritos, o cualquier otra alteración, ¿verdad?, que entre paréntesis no vale. Eso, todo eso, tanto las intercalaciones, las supresiones y cualquier otra alteración, ¿verdad?, que pueda afectar la fidelidad del acta. Y además de eso, dice, debe ser firmado por todos los asistentes. Y hasta que está firmada por todos, se entenderá, dice, aprobada desde ese momento en que está todo firmado. Hay una plena y absoluta rigurosidad en este tipo de acuerdos. El libro de actas deberá estar foliado y cada hoja sellada por la superintendencia. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar sobre este tema, yo les mencionaba una analogía? Analogía significa comparar.
hacer comparar esto, es análogo a esto, o sea que tiene algún parecido. Y les decía que hay registros que lleva la superintendencia, y este es uno de ellos, este libro que menciona aquí, que es como que si lleváramos nuestro libro, los abogados, el notario, de todas las actas notariales, el protocolo que se llama protocolo, que va, todas las hojas van selladas. Cuando se compran las hojas, los libros en la Corte Suprema de Justicia, en la sección del notariado, le entregan un libro sellado de la hoja tal a la hoja tal, ¿verdad? Y todo eso es un tesoro para el notario. Igualmente sucede con los libros que llevan estas asociaciones de corredoras de riesgo. Estos libros van sellados, dice, ¿verdad? Foliados, ¿verdad? Ya saben que esa palabra ya la conocen, lo que es foliado, y cada hoja sellada por la superintendencia. De esa manera se da fe que todo lo que se dice ahí goza de un respaldo tanto por las personas que lo firman como para la empresa o la sociedad que solicitó los servicios de una sociedad clasificadora de riesgos. Ahora bien, veamos otro de los temas, siempre dentro de esta parte. ¿Qué requisitos debe reunir un director de una sociedad corredora de bolsas? Esto lo encontramos en el artículo 90 y dice así: los miembros de la junta directiva y el consejo de clasificación de riesgos deberán cumplir los siguientes requisitos. Fíjese que el artículo no solo incluye, no nos habla solo de un director, nos dice los miembros de la junta directiva. Ya vimos anteriormente cómo se establece la junta directiva y cómo se establece el consejo de clasificación de riesgos, que se incorporan otros miembros, otros 3 miembros, lo vimos en el artículo precedente. Deben de cumplir todos ellos los siguientes requisitos. A, letra A: poseer título universitario y experiencia comprobada en finanzas o en profesiones afines. Poseer título universitario y experiencia comprobada en finanzas o en profesiones afines. Tener un título profesional. Están pidiendo, todos los miembros de la junta directiva tienen que tener un título profesional que los acredite, ¿verdad? Y experiencia además comprobada en finanzas, ¿verdad? Y en profesiones afines, ¿verdad? Aquí caen economistas, licenciados en contaduría pública, pueden caer, por ejemplo, administradores de empresas, ¿verdad? Y profesiones afines a este círculo de materias, ¿verdad? Eso es lo que señala la ley. Letra B: haber sido aprobado por la superintendencia. Todos esos requisitos tienen que presentarse a la superintendencia y la superintendencia va a ir revisando de persona en persona que cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Señalados en la letra A, que es poseer título universitario,
experiencia comprobada en finanzas o en profesiones afines. La superintendencia es la que va a revisar eso para poder aprobarlo. Letra C. No ser funcionario o empleado del Banco Central de Reserva de El Salvador, de bancos o financieras, de la superintendencia de una bolsa o de una casa de corredores. Aquí es exigencia ética y moral la que está señalando la letra C, ¿verdad? No ser funcionario o empleado del Banco Central. Acuérdense que la superintendencia está vinculada al Banco Central. Tampoco de los emisores de valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni a bancos ni a financieras ni a una bolsa. ¿Por qué vienen conflictos de interés? A veces el corazoncito lo traiciona a uno y quiere favorecer tal o cual sociedad o tal o cual operación, ¿verdad? Entonces la ley previsora, mire, no pueden formar parte de la junta directiva funcionarios, empleados del Banco Central, de bancos y financieras, de bolsas, etcétera, etcétera. Luego nos vamos al artículo 91. Vamos a ver qué nos dice el artículo 91. Las sociedades clasificadoras de riesgo deben ser independientes de los emisores de valores que clasifiquen, cumpliendo en lo conducente con lo establecido en el artículo 82 y 83, inciso segundo de esta ley. No podrán clasificar valores emitidos por sociedades con las que posean vínculos económicos. Se está tratando de no tener vínculos, ¿verdad?, con sociedades emisoras, ¿verdad? Tampoco un clasificador podrá recibir más del 25% de sus ingresos anuales de empresas relacionadas a un emisor cuyos valores clasifique ni más del 20% de sus ingresos anuales que prevengan de empresas de un mismo grupo empresarial. Sin embargo, durante los 2 primeros años de operaciones podrá no aplicarse la presente disposición a juicio prudencial de la superintendencia. Ya dijimos también en otro comentario que si yo soy o he sido o tengo vínculos con una emisora de bolsa, aunque sea un porcentaje que aquí no señala, pues tengo conflicto de interés. Entonces mi actuación no puede ser apegado a la ética y a la moral, porque voy a tener intereses comprometidos. También hay otro dicho, un dicho muy popular que dice que el que paga el mariachi pide la canción. El que paga el mariachi pide la canción, por lo tanto no se permiten
mayores intereses o vinculaciones con sociedades emisoras de valores. ¿Por qué? Porque estoy vinculado de alguna manera con las sociedades emisoras y no puedo ser totalmente imparcial en mi análisis de una inversión riesgosa para establecer alguna información que me sea requerida. Nos vamos al artículo 92. Las sesiones del Consejo Clasificación de Riesgo serán ordinarias y extraordinarias. Esto es un requisito que siempre se pone en las sociedades. Las sociedades, ya lo hemos dicho, se dirigen y se administran. Y para poderlas dirigir se ventilan todas las cosas que pasan dentro de las sociedades. Para eso las sociedades establecen sesiones de trabajo. Algunos las hacen semanales, otros quincenales, otros pueden ser mensuales. Pero en este caso, los consejos clasificadores de riesgo serán ordinarias y extraordinarias. Acuérdense, por ejemplo, un caso que vemos nosotros muy seguido, son las sesiones de la Asamblea Legislativa, para citar algún ejemplo. Sesiones ordinarias las hacen los días jueves, pero hay momentos que tienen que discutir algunas cosas urgentes o importantes y dicen vamos a convocar a sesión extraordinaria el día martes o el día sábado, ¿verdad? Eso queda establecido, debe estar establecido en una ley. Las primeras se celebrarán por lo menos mensualmente en la fecha y horas predeterminadas por el propio Consejo. Fíjense, estas sociedades se van a reunir mensualmente, ¿verdad? Y deben de fijar la fecha y la hora. Las segundas, o sea, las extraordinarias, se celebrarán cuando lo solicite específicamente cualquier consejero o la junta directiva de la sociedad clasificadora. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los consejos asistentes. La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión, sino un factor complementario a las decisiones de inversión. Pero los miembros del Consejo serán responsables de una operación en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. Esta situación deberá hacerse constar en las opiniones que se emiten y en los valores que componen las emisiones que clasifiquen. Fíjense qué interesante. Dice que la opinión del Consejo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión, sino un factor complementario a las decisiones de inversión. Las casas corredoras de bolsa no le están diciendo al inversionista, mire, invierta que eso es bueno para usted.
aquí lo que está haciendo la casa corredora es dándole información complementaria de todo lo que el inversionista está detectando. Pues sí, los inversionistas no son personas novatas que andan metidos en mercados donde no saben que manejan, ¿verdad? Ellos lo que hacen, recogen información, tienen sus propios corredores, y además de eso, la información que les brinda las clasificadoras de riesgo se vuelven complementarias, ¿verdad? No es que le estoy diciendo, mire, allí inviértalo, ¿verdad? Porque además de eso dice que sino que es un factor complementario a las decisiones de inversión. Pero, y aquí viene lo más interesante, pero los miembros del consejo serán responsables de una opinión en la que hayan comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. Yo, como miembro de una junta directiva, no me voy a correr el riesgo de una mala asesoría. Todos, fíjense todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento, la calificación que deben de tener los miembros de la junta directiva son requisitos muy exigentes. Por lo tanto, eso está demandando que cuando emiten opinión, los miembros de la junta directiva tienen en cuenta este artículo, esta parte donde dice que una deficiente y mala intención estarán sujetos a sanciones, las sanciones pertinentes. Por eso es que estas casas corredoras de riesgo son muy serias y tienen personal de muy altos quilates en formación profesional en economía, administradores de empresas, ¿verdad? Licenciados en contaduría pública, ¿verdad? Personas con mucha experiencia en auditorías, ¿verdad? Que les permita tener el manejo de toda esa información y saberla interpretar, porque la ley, como ya vamos notando, es muy exigente en cuanto a los requisitos que les da. Vamos a la parte final. Las clasificaciones de riesgo deben guardar estricta confidencialidad respecto a la información reservada. Miren qué interesante. Que conozcan de las sociedades cuyos valores clasifique y les afectarán las obligaciones y prohibiciones establecidos en el artículo 35 de esta ley, sin perjuicio de la información que debe ser dar por mandato legal. Ya hemos estudiado esa parte también de lo que se llama la información reservada y la información de riesgo, ¿verdad? La información clasificada también, ¿verdad? No, las casas corredoras de riesgo tienen acceso a esa información, pues sí tienen que estudiar todo lo que manejan las empresas, pero dice la ley que deben de guardar la estricta confidencialidad. Hay materias, hay muchas materias, sobre todo en estas partes de economía y de finanzas, en donde la confidencialidad es un broche de oro que hay que respetar. Vamos a continuar el día de mañana. Yo les deseo que pasen una feliz noche y continuamos el día de mañana. Muy buenas noches.